La proclamación de emancipación, el momento que cambió América para siempre. Imagina por un momento que eres un esclavo en una plantación de algodón en Georgia. Es el año 1862. Has trabajado desde el amanecer hasta el anochecer durante toda tu vida. Sin salario, sin libertad, sin esperanza. Tus manos sangran por el algodón. Tu espalda arde por los latigazos del capataz. Tus hijos han sido vendidos como ganado en el mercado de esclavos de Charleston por $300 cada uno. Tu esposa llora cada noche preguntándose si volverá a ver a sus pequeños. Cada día que amanece es igual al anterior en trabajo, dolor, humillación, pero algo está cambiando en el horizonte. Hay rumores susurrados. Hablan de una guerra que divide al país. Hablan de un presidente alto y delgado de Illinois que podría cambiar todo. Algunos dicen que es solo otro político blanco. Otros susurran que podría ser diferente. El 1 de enero de 1863, esos rumores se convertirían en la realidad más poderosa que jamás había experimentado América. Una sola firma en un documento transformaría a 4 millones de seres humanos de propiedad en personas libres. Bienvenidos a Crónicas y Protagonistas de la Historia, el canal donde desentrañamos los momentos que cambiaron el curso de la humanidad. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más decisivos de la historia estadounidense, la proclamación de emancipación y cómo Abraham Lincoln logró abolir la esclavitud en medio de la guerra más sangrienta que había vivido la nación. Contexto previo. Las raíces del conflicto. Para entender la magnitud de este momento, debemos retroceder décadas antes del primer disparo de la guerra. La esclavitud no era solo una institución económica, era el fundamento de toda la sociedad sureña. En 1860, había casi 4 millones de esclavos en Estados Unidos, concentrados principalmente en el sur. Su valor económico se estimaba en $3.700 millones, más que todo el capital invertido en ferrocarriles y fábricas del país combinado. El cultivo del algodón había convertido a Estados Unidos en una potencia económica mundial. Las plantaciones del sur producían las 2/3 partes del algodón mundial, alimentando las fábricas textiles de Nueva Inglaterra y Europa. Cada libra de algodón recogida por manos esclavas generaba riqueza, que fluía desde las plantaciones hasta los bancos de Nueva York y Londres. Pero había una contradicción fundamental en el corazón de América. La Declaración de Independencia proclamaba que todos los hombres son creados iguales, mientras que la Constitución contaba a los esclavos como 3/5 de una persona. Para efectos de representación política, Thomas Jefferson, quien escribió sobre la igualdad, poseía más de 600 esclavos. George Washington, el padre de la patria, tenía 317. La tensión se intensificó con cada nuevo estado que ingresaba a la Unión. ¿Sería libre o esclavista? El Compromiso de Missouri de 1820 y el Compromiso de 1850 habían mantenido un equilibrio frágil, pero la herida seguía sangrando. El camino hacia la guerra. Todo cambió con la elección de Abraham Lincoln en noviembre de 1860. Lincoln había ganado sin obtener un solo voto electoral del sur. Su partido republicano se había formado sobre una plataforma antiesclavista. Aunque Lincoln prometía no tocar la esclavitud donde ya existía, el sur no le creyó. Carolina del Sur fue la primera en secesionarse. El 20 de diciembre de 1860, su declaración de secesión era clara. Las personas no esclavistas del norte han asumido el derecho de decidir sobre la propiedad de nuestros esclavos. En los siguientes meses, 10 estados más siguieron su ejemplo. El 12 de abril de 1861, a las 4:30 de la madrugada, las baterías confederadas abrieron fuego contra Fort Sumter en el puerto de Charleston. Las primeras balas de la Guerra de Secesión habían sido disparadas, pero Lincoln seguía insistiendo. Esta guerra era para preservar la Unión, no para liberar esclavos. De hecho, cuando el general John St. Fremont intentó liberar esclavos en Missouri en agosto de 1861, Lincoln lo revocó inmediatamente. No debe convertirse en una guerra contra la esclavitud, declaró el presidente, pero los eventos lo obligarían a cambiar de opinión. Los primeros años de guerra y el cambio de estrategia.
Los primeros años de la guerra fueron desastrosos para la Unión. En la primera batalla de Bull Run, en julio de 1861, las tropas federales huyeron en pánico de regreso a Washington. Los espectadores civiles que habían venido a ver la batalla como si fuera un picnic, corrieron aterrorizados junto con los soldados. El general George McClellan, comandante del ejército del Potomac, era cauteloso hasta la parálisis. Lincoln lo describiría más tarde como alguien que tenía un caso crónico de los movimientos lentos. Mientras tanto, Robert E. Lee emergía como un genio militar que infligía derrota tras derrota a las fuerzas de la Unión. Pero algo estaba cambiando la perspectiva de Lincoln. Los esclavos no esperaban pasivamente su libertad, la estaban tomando por sí mismos. Miles huían hacia las líneas de la Unión. El general Benjamin Butler los clasificó como contrabando de guerra, argumentando que, dado que el sur los usaba para apoyar el esfuerzo bélico, podían ser confiscados. Para 1862, Lincoln comenzó a entender una verdad militar fundamental. A los esclavos eran el talón de Aquiles del sur. Trabajaban en las plantaciones, construían fortificaciones, transportaban suministros. Liberarlos no solo sería moralmente correcto, sería estratégicamente devastador para la Confederación. Además, la presión internacional era inmensa. Gran Bretaña y Francia observaban el conflicto, considerando reconocer a la Confederación. Pero ambos países habían abolido la esclavitud décadas atrás. Si Lincoln convertía la guerra en una cruzada contra la esclavitud, sería imposible para las potencias europeas apoyar al sur. La construcción de la proclamación. Durante el verano de 1862, Lincoln trabajó en secreto en el documento más importante de su presidencia. Consultó con su gabinete, pero la decisión final era solo suya. El secretario de Estado William Seward le aconsejó esperar una victoria militar para evitar que pareciera el último grito de un gobierno vencido. Esa victoria llegó el 17 de septiembre de 1862, en Antietam, Maryland. Fue la batalla más sangrienta de un solo día en la historia estadounidense, con 23,000 bajas en 12 horas. Pero McClellan había logrado detener la invasión de Lee al norte. 5 días después, el 22 de septiembre, Lincoln emitió la proclamación preliminar. Era una advertencia clara. Si los estados rebeldes no regresaban a la Unión antes del 1 de enero de 1863, todos los esclavos en territorio rebelde serían declarados libres para siempre. La reacción fue inmediata y explosiva. Los demócratas lo acusaron de convertir la guerra en una guerra racial. Horace Greeley, editor del New York Tribune y ardiente abolicionista, lo criticó por no ir lo suficientemente lejos. El propio Lincoln dudaba. En una carta a un amigo escribió: "He hecho lo mejor que pude, y Dios debe saber que no significa el mal para nadie". Pero ahora no había vuelta atrás en el destino de millones de personas. Dependía de lo que sucediera ese 1 de enero. Pero antes de llegar a ese momento histórico que cambió todo, déjame recordarte que si este contenido te está resultando fascinante, puedes ayudar enormemente al canal dando me gusta a este video y suscribiéndote para no perderte nuestros próximos episodios sobre los momentos más impactantes de la historia. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando estas historias increíbles. El día que cambió América, 1 de enero de 1863, llegó el día. El 1 de enero de 1863 amaneció frío y despejado en Washington. Lincoln se despertó temprano en la Casa Blanca, consciente de que este sería el día más importante de su presidencia y posiblemente de la historia estadounidense. La mañana fue dedicada al tradicional recibimiento de Año Nuevo en la Casa Blanca. Cientos de dignatarios, diplomáticos y ciudadanos comunes desfilaron por los salones para estrechar la mano del presidente. Lincoln sonreía y conversaba, pero su mente estaba en el documento que esperaba en su oficina finalmente. Alrededor de las 3 de la tarde, Lincoln se retiró a su oficina en el segundo piso. Sobre su escritorio yacía la proclamación de emancipación definitiva. En el documento había sido cuidadosamente redactado por el secretario de Estado Seward y copiado en pergamino por un funcionario del Departamento de Estado. Lincoln tomó su pluma, la sumergió en tinta, y entonces se detuvo. Su mano temblaba ligeramente.
No era nerviosismo. Eran las horas de estrechar manos que habían entumecido su brazo. «Si mi mano tiembla cuando firme», murmuró. ¿Dirán que dudé? Esperó un momento, flexionó sus dedos y entonces escribió con letra firme Abraham Lincoln. Con esa firma, aproximadamente 3,5 millones de esclavos en los estados rebeldes fueron declarados desde entonces y para siempre libres. Pero había detalles cruciales que pocos conocen. La proclamación no liberaba a todos los esclavos. No afectaba a los estados fronterizos leales como Kentucky, Missouri, Maryland y Delaware. Tampoco liberaba esclavos en áreas del sur, ya controladas por tropas federales, como Nueva Orleans y partes de Virginia. ¿Por qué estas limitaciones? Lincoln caminaba por una cuerda floja política. Necesitaba mantener la lealtad de los estados fronterizos para ganar la guerra. Además, constitucionalmente, solo tenía autoridad como comandante en jefe para confiscar propiedad enemiga en tiempo de guerra. No podía legalmente liberar esclavos en territorio leal. Reacciones inmediatas y el impacto. La noticia se extendió como un reguero de pólvora en Boston. William Lloyd Garrison, el famoso abolicionista que había dedicado su vida a esta causa, lloró de emoción. En Nueva York, los periódicos republicanos proclamaron el amanecer de una nueva era, pero en Chicago. El Chicago Times escribió: «Es una revolución monstruosa que convierte al gobierno en los Estados Unidos en una máquina de asesinato». En el sur, la reacción fue de furia absoluta. Jefferson Davis, presidente de la Confederación, declaró la proclamación la más execrable medida registrada en los anales de la historia. Culpable, los periódicos sureños predijeron masacres raciales y el colapso de la civilización. Pero la reacción más importante fue la de los propios esclavos. Aunque muchos no sabían leer, las noticias volaban de plantación en plantación en las casas grandes. Los amos notaban cambios sutiles, menos reverencias, miradas más directas, una nueva dignidad en la postura de sus propiedades. Miles comenzaron a votar con sus pies. Familias enteras abandonaban las plantaciones en la oscuridad de la noche, dirigiéndose hacia las líneas de la Unión Anún. Esclavo de Mississippi, escribiría más tarde Ann. La libertad llegó como la luz del amanecer, gradualmente, y entonces, de repente, todo fue diferente. Muchos de estos hombres se unieron al ejército de la Unión. Frederick Douglass, el gran orador y escritor, que había escapado de la esclavitud, instó a los hombres negros a enlistarse, una vez que permitan al hombre negro obtener una letra U en su uniforme, y un rifle en su hombro y balas en su bolsillo. No hay poder en la tierra que pueda negarle que ha ganado el derecho a la ciudadanía al final de la guerra. Casi 200,000 hombres afroamericanos habían servido en el ejército y la Marina de la Unión. Representaban el 10% de todas las fuerzas federales. 37,000 murieron por la causa de su propia libertad. Consecuencias diplomáticas y transformación de la guerra. La proclamación transformó por completo la naturaleza del conflicto. Ya no era simplemente una disputa sobre derechos estatales o preservación de la Unión. Se había convertido en una guerra moral entre la libertad y la esclavitud. Esto tuvo consecuencias diplomáticas inmediatas y cruciales. Gran Bretaña y Francia, que habían estado considerando seriamente reconocer a la Confederación, retrocedieron abruptamente. Lord Palmerston, primer ministro británico, declaró en privado que ahora era imposible apoyar a un gobierno que luchaba explícitamente por el derecho a esclavizar a otros seres humanos. La clase trabajadora británica, que había sufrido por la escasez de algodón causada por el bloqueo naval de la Unión, apoyó fervientemente a Lincoln Manchester, centro de la industria textil británica. Los trabajadores enviaron una carta a Lincoln expresando su apoyo anque signifique en Europa. La proclamación fue celebrada como el acto más noble del siglo XIX. Víctor Hugo escribió desde París a la proclamación que libera a los esclavos. Libera al mundo. Giuseppe Garibaldi ofreció sus servicios militares a Lincoln, el legado permanente y la 13ª enmienda. Lincoln sabía que su proclamación era una medida de guerra temporal.
para hacer permanente la abolición de la esclavitud, necesitaba una enmienda constitucional. Trabajó incansablemente durante 1864 para asegurar los votos necesarios en el Congreso. El 29 de enero de 1865, la Cámara de Representantes aprobó la 13ª enmienda por apenas 3 votos más que el mínimo requerido de 2/3. Cuando se anunció el resultado, los espectadores en las galerías estallaron en lágrimas y vítores. Lincoln, observando desde la Casa Blanca, dijo simplemente en gran trabajo moral consumado. Trágicamente, Lincoln no vivió para ver la ratificación completa de la enmienda. John Wilkes Booth lo asesinó el 14 de abril de 1865, solo días después del fin de la guerra, pero su legado estaba asegurado. El 6 de diciembre de 1865, Georgia se convirtió en el 27º estado en ratificar la 13ª enmienda, haciéndola parte permanente de la Constitución. La proclamación de emancipación no resolvió todos los problemas de la desigualdad racial en América. La reconstrucción que siguió fue traumática, y los códigos negros del sur intentaron mantener a los afroamericanos en subordinación. El legado de la esclavitud persistiría durante generaciones en las leyes Jim Crow, la segregación y la discriminación sistemática. Pero el 1 de enero de 1863 sigue siendo un momento definitorio en la historia de la humanidad. Representa el poder de la determinación moral para superar siglos de injusticia. Abraham Lincoln, quien había llegado a la presidencia prometiendo no tocar la esclavitud donde existía, se convirtió en el gran emancipador. Su evolución personal refleja la evolución de una nación que finalmente enfrentó su contradicción moral más profunda. La proclamación nos enseña que los momentos de crisis pueden catalizar cambios que parecían imposibles. Nos recuerda que el progreso moral, aunque lento y doloroso, es posible cuando hay voluntad política y presión social. Antes de despedirnos, recuerda que puedes apoyar nuestro trabajo suscribiéndote al canal Crónicas y Protagonistas de la Historia dando me gusta a este video y dejándonos en los comentarios qué otros momentos cruciales de la historia te gustaría que exploremos. ¿Te interesaría conocer más sobre la reconstrucción, sobre las batallas decisivas de la guerra civil? ¿O prefieres que exploremos otros momentos transformadores de la historia mundial?